Queridos hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, meus irmãos, sobre como preparar um pueblo para a venida do Senhor. Apocalipse 6, 17 diz: porque chegou o grande dia de la ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, meus irmãos, a tus amistades, seus familiares, seus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrar-te com tu Deus. Queremos dar saludo a todos nossos irmãos que nos estão acompanhando nesta série de temas especiais sobre a fé de Jesus, justificação por fé. Hoje, irmãos, regressamos com outro tema, pero antes quisiéramos dar alguns anúncios, que estamos, meus irmãos, muito contentos de estar aqui este final de semana em Los Ángeles, e queremos dizer, irmãos, de que vamos ter muito pronto um grande congresso. Por isso, amanhã, sábado, vamos estar reunindo, começando a planear todo isto, porque do dia 6 ao 10 de abril estará com nós o pastor David Gates, e queremos invitar a toda a Irmandade de Missão Final para que nos preparemos, irmãos, para esta grande fiesta allá na montanha ao norte de Califórnia. Estamos muito cerca de Oregon. Pero agora, meus irmãos, está frio, pero em abril vai ser um clima primaveril. Assim que lo invitamos que haga planos com sua família del 6 ao 10 de abril para estarem com nós. Não cobramos nada, nem a entrada, nem a salida. A comida, todo está incluído, é grátis, pero queremos pedir uma ajuda, uma donação, uma ofrenda, para que os irmãos nos apoiem para os gastos, para que podamos pagar todo o que vamos comprar. Assim que, outra vez, del 6 ao 10 de abril deste ano 2023. Bueno, também, meus irmãos, queremos invitar a vocês que nos acompanhem cada miércoles. Estamos tendo uma reunião às 7 da tarde hasta as 8:30, onde estamos traindo, meus irmãos, muitas notícias e também dando um repórter de como vamos avançando na Escola Madison, Missão Final, ao norte de Califórnia. Queremos dizer a todos os irmãos de outros países, também de outros estados aqui em Estados Unidos, que estamos gravando esta sequência de vídeos para que todos também possam ter uma ideia de como abrir uma escola Madison. Bueno, também queremos dizer, irmãos, de que estamos buscando, aqui estamos avançando por fé e Deus nos está bendecindo. Estamos buscando 1.000 membros que nos apoiem com uma ofrenda especial de $1.000, porque queremos lograr, irmãos, alcançar $1 milhão para comprar o conflito de los siglos, Caminho a Cristo, Palavras de Vida del Gran Maestro, para que podamos salir, hermanos, a hacer a obra que o Senhor nos manda. Assim que, ajuda-nos. Queremos agradecer a todos os irmãos que já han aportado, pero muitos mais podem ajudar-nos. Agora, meus irmãos, estamos entrando no ano 2023 e invitamos a participar desta obra, porque no mês de março começamos a classe, ou a escola de los profetas, e já temos que ter material para que os estudantes podamos tocar puertas e levar o mensagem do terceiro ángel. Assim que lo invitamos que nos apoiem. Você pode entrar a la página Instituto de Saúde Total. Aí está uma tecla, um botão que habla sobre mayordomia, tesoreria, e aí você pode fazer sua donação especial de $1.000 ou mandar-nos também a nossa direção ou por um teléfono de seu servidor, Zelle, o Zil, pode mandar também. O telefone é 951-742-3557. Assim que outra vez, 951-742-3557. Aí pode ser sua donação. Pero queremos agradecer a todos os irmãos que já enviaram, e já estamos agora, irmãos, el dia lunes, comprando já 2 pallets. Não sei dizer em espanhol esta palavra,
pero son, por decir, un montón de cajas cerradas de conflito de los siglos, la mitad en inglés y la mitad en español. Lunes ya estamos comprando y también Camino a Cristo. Así que alabado sea el Señor, gracias a todos los que nos están apoyando en esta obra. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bueno, vamos a lo que venimos, a abrir la palabra del Señor, pero primero yo quiero pedir que Dios nos bendiga al abrir su santo libro. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, estamos a tus pies para darte honra y gloria, porque dice tu palabra que Dios amó al mundo de tal manera que dio su único Hijo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Bendice, Señor, tu santa palabra. Vamos a abrir su palabra y pedimos que no regrese vacía, que haga la obra por la cual has enviado tu Espíritu a darnos esta luz. Bendice a mis hermanos, tu iglesia, tu pueblo, tu obra, nuestros queridos. Guárdanos del mal y prepáranos para tu reino, para tu venida. Te lo pedimos todo por Jesús, a quien damos toda la honra y gloria. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, estamos estudiando varios temas sobre la fe de Jesús. Y mis hermanos, hoy este tema es muy importante. Vamos a estar hablando sobre la fe de Jesús y la gran cosecha final. Así que a veces nos desanimamos, a veces vienen pensamientos negativos, porque por muchos años estamos predicando y parece que es todo en vano, parece que no hay fruto, parece que no hay resultado, parece que no hay apoyo. Pero cuando caminamos por fe, entonces tenemos que, como Jesús, hermanos, entender de que ya podemos visualizar la gran cosecha, las primicias. Los 144,000, mis hermanos, verán una obra tan poderosa como nunca ha habido en este planeta Tierra. Ni el diluvio, ni el éxodo, ni en ningún momento, ni al Pentecostés ha sido hecha una obra tan grande como que el Señor va a terminar su obra en este tiempo final. Y qué interesante, esto parece un contraste, ¿no? Porque si usted analiza, Satanás acusa a Dios de que la ley de Dios no se puede guardar, de que Dios es un tirano porque Él sentó en el trono y ahí está como un rey mandando y dando órdenes, que sus criaturas si no obedecen les va a regañar y hasta le va a quitar del cielo como hizo con Él y con sus ángeles. Pero ahora miren lo que pasa, hermanos. El Señor no solamente va a decir a Satanás y a los ángeles caídos, pero también a todo el universo, que su ley, mis hermanos, no solamente puede ser guardada, pero será guardada, pero no por ángeles en el cielo que son santos, perfectos. Pero Dios va a tener en el planeta Tierra, un planeta caído con 6,000 años de peso, de inclinación pecaminosa, carnal y depravada, esta naturaleza caída, y Dios va a tener 144,000 personas en la última hora que van a guardar la ley de Dios. Y como sabemos, vamos a regresar al texto que estamos estudiando, Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 12. Dice así, hermanos, ya leemos muchas veces, y este va a ser un tema de muchos estudios todavía, porque aquí está, por decir, la credencial de la iglesia remanente, del pueblo de Dios para la última hora. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, dice así, hermanos, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Queridos hermanos, el libro de Apocalipsis, sin miedo de equivocarme, es uno de los capítulos más solemnes e importantes de toda la Biblia Sagrada. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque es el cierre de la obra de Dios. Y este capítulo, mis hermanos, es tan hermoso que empieza del versículo 1 hasta el versículo 5, dando una introducción de lo que va a ser la cosecha final, que el Cordero aparece, hermanos, aquel Cordero que foi imolado, aparece em pé em el mar de vidrio com 144,000 que lo siguen e que lo adoran e que têm uma experiência especial com o Senhor. E qual é a experiência de los 144,000? Foram sellados em vida.
¿Y cuál es la diferencia de ser sellado en vida o en la muerte? Es que hasta ahora, por decir, David está sellado, Abraham está sellado y todos los muertos están sellados, sea para la perdición o salvación, porque ya no pueden regresar a la vida y decir, oh, me arrepiento, voy a cambiar de bando. No, cada cual ahora está sellado, o para la vida eterna o para la perdición eterna. Pero esto no va a pasar a la última generación, porque a la última generación, mis hermanos, una persona puede decidirse por Cristo, pero puede cambiar todavía su decisión. Por tanto, a la última hora, a la última generación, Dios tiene que hacer algo tan raro que nunca hizo antes. Nos va a sellar en vida. Por eso Apocalipsis 6, versículo 17, ya estudiamos mucho este versículo, ¿no? El cierre del sexto sello, y termina con una gran pregunta, Apocalipsis 6, 17, porque llegó el gran día de la ira del Cordero, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Va a ser una hora de crisis, una hora difícil, una hora, mis hermanos, que todo el poder de las tinieblas irrompe contra la iglesia de Dios, y por tanto el profeta de Patmos termina con esta visión al capítulo 6 preguntando, wow, llegó la hora, Satanás de un lado, Jesús de otro, ¿quién podrá de los humanos permanecer en pie? Y ahora viene el capítulo 7, dice, los 144,000. Por eso Apocalipsis 14, que regresa con este tema como Apocalipsis 7, y son las únicas dos veces que aparece este grupo especial, Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Pero ahora viene, hermanos, en Apocalipsis 14, cómo el Señor logra tener este grupo. Porque como mencionaba, ahora hay un desánimo tan grande, hay una apostasía tan grande, hay una debilidad tan grande. Pero cómo Dios da la vuelta a la tortilla y ahora tiene no uno, no dos, pero 144,000 hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que venceron a la marca de la bestia, venceron Babilonia, venceron la intemperancia, venceron el mundo, el pecado. ¿Cómo pudieron lograr esto? Entonces, en Apocalipsis 14, del versículo 6 al versículo 11, tenemos, hermanos, lo que son llamados los 3 mensajes de los 3 ángeles. Ahí está, mis hermanos, del versículo 6 al versículo 11. Entonces el versículo 12 es como que una ecuación. Así que 1 más 1, 2, 1 más 1, 3. Entonces tenemos 3 mensajes de los 3 ángeles. Y Apocalipsis 14, 12 es el resumen, es la suma, es el total, es lo que queda. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por tanto, hermanos, lo que estoy leyendo aquí, yo le voy a decir sin miedo de equivocarme, es uno de los sermones más poderosos que estoy predicando en toda mi vida. ¿Por qué, mis hermanos? Esa es una cuestión de vida o muerte. No es una broma, no es porque aquí, ay, ¿qué hago? No tengo nada que hacer, voy a leer este aquí. No, aquí es una cuestión de vida o muerte. Sea yo un pastor, sea un ateo, sea un idólatra, sea un niño, sea una mujer, sea un hombre, no importa. Este mensaje es para todos los seres humanos. Y este mensaje, mis hermanos, define de qué lado voy a estar a la recta final, si al bando de la derecha de las ovejas o al bando de la izquierda de los cabritos. Mateo 25. Por eso, hermanos, la palabra de Dios menciona que cuando Juan mira el capítulo 14, a la secuencia, bueno, el versículo 13 habla de lo que los que van al descanso son bienaventurados, pero yo voy a leer el versículo 14, Apocalipsis 14, 14. Dice así, hermanos, el santo libro, Apocalipsis 14, versículo 14 también. Y ahí dice la poderosa palabra de Dios, miré y aquí una nube blanca. Y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano, mira lo que tenía en la mano, una hoz aguda. Quiere decir, hermanos, de que ahora el Hijo del Hombre, que aparece en el versículo 1 adelante, con los 144,000, está preparándose para hacer la cosecha. Por eso colocamos el tema de hoy, hermanos, la fe de Jesús
y la última cosecha, porque esta ya es la última generación que vai escuchar o Evangelho. Por isso, Apocalipse 14 é tão importante, porque é o último mensaje especial de Deus a los habitantes de um mundo caído. Já não vai haver outro como Noé, como Moisés, como Abraão, que vai venir. Não, acabou, acabou. Hermanos, o capítulo 15 de Apocalipse habla del cierre de la gracia. Por isso que o capítulo 14 está dizendo, vai haver uma cosecha. Agora lhe hago uma pergunta a você. O que está haciendo de tu vida? Todos nós, hermanos, vamos escuchar a recompensa que vamos ter, ou vamos ser salvados com o povo de Deus, ou perdidos com os impíos. Então se diz assim, hermanos, o versículo 15, e del templo, capítulo 14, Apocalipse, versículo 15, e del templo salió outro ángel, clamando a gran voz al que estava sentado sobre la nube, mete tu voz e ciega, porque la hora de cegar ha chegado, pues la mies de la tierra está madura. Terminou, hermanos. La última alma foi alcançada, la última persona escuchó, pero escuchó ¿qué? El mensaje de los tres ángeles. Por eso Apocalipse 14 define el cierre de la gracia, define la última invitación del cielo, una invitación de misericordia, de perdón, de compasión, pero Dios no va a quedar toda la eternidad chamando a una raza de personas que no escuchan, que no atenden, que no abren la puerta, como predicamos ayer, Apocalipse 3:20, estoy a la puerta y chamo. Queridos hermanos, dice que salió una voz del templo. Ahora, ¿qué es que viene del templo? El templo, mis hermanos, es un diseño para mostrarnos el plan de salvación. Yo no voy a predicar del santuario ahora, pero nomás una ventanita, porque yo sé que hay muchos hermanos que nunca escucharon esta doctrina, porque escuchan los pastores que dicen, no, esto de santuario, no hay doctrina de santuario, no hay santuario en el cielo, y no tiene eso que guardar la ley, y por eso, hermanos, muchas personas no conocen la doctrina del santuario. Pero si usted va al libro de Ezequiel, conmigo, 43, nomás que no me acuerdo el versículo 10. Dice así, hermanos, 43, 10. El diseño del santuario es porque Dios quiere que hagamos algo. Vamos a leer ahí, dice así, tú, hijo de hombre, muestra. Cuando dice muestra, el original dice enseña. Muestra a la casa de Israel, o enseña al pueblo de Dios, esta casa. ¿Cuál casa? ¿De qué está hablando? El santuario. ¿Y qué va a pasar cuando estudiamos y cuando aprendemos del santuario? Y avergüéncense de sus pecados. Quiere decir que al conocer la doctrina del santuario, nosotros, hermanos, vamos a sentir tristeza, arrepentimiento, remordimiento, porque nos hemos apartado de Dios, apartado de la luz, apartado de la ley. Y ahora dice, y midan el diseño de ella. Ahora, ¿qué significa medir? Medir significa juicio. Juicio. Dios nos va a llevar al juicio. Usted va a decir, no, pastor, ese es el Antiguo Testamento, usted está leyendo allá algo para Israel, ya no hay nada que ver con nosotros. Hermanos, pero el apóstol Pablo era un rabino. Y él, mis hermanos, él entendía lo que estamos leyendo en Ezequiel, mucho más que yo y usted y todos los teólogos juntos. Por eso, él habla de Jesús como la esencia del santuario, del juez de toda la tierra. Jesús es el Cordero, es el sumo sacerdote y es el juez. Entonces, 1 Corintios, el apóstol Pablo dice así, el capítulo 1, versículo... A ver, ¿cuántos versículos vamos a leer aquí? Porque no puedo leer mucho. Dice así, versículo 30. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mas por él, está hablando de Jesús, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación. Miren, mis hermanos, qué tremendo. Y dice, y redención. Quiere decir, hermanos, de que
a través del santuario. Ahí tenemos las tres partes, hermanos, que viene el conocimiento, la sabiduría, y tenemos la palabra justificación, santificación y redención, o pudiéramos usar la palabra también glorificación. Entonces, atrio, justificación, lugar santo, santificación, y lugar santísimo, redención o glorificación. Por tanto, mis hermanos, el libro de Ezequiel habla que cuando una persona contempla el santuario se avergüenza de sus pecados. ¿Por qué? Porque ahí era donde moría el cordero. Porque en el santuario era donde era derramada la sangre de un animal inocente. Por tanto, cuando vamos al Nuevo Testamento, en Juan capítulo 1, versículo 29, San Juan Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿por qué él tenía que ser inmolado, como dice Apocalipsis 5, mis hermanos? Ahí está la cita, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿por qué Jesús tenía que ser inmolado? Para expiar nuestros pecados. Un inocente debía morir por nosotros. Por tanto, cuando yo miro para mi lista de pecados, adúltero, ladrón, orgulloso, egoísta, y ahora yo quedo con vergüenza porque Jesús me libera de toda esta lista de pecados, porque Él quita el pecado del mundo. Qué interesante esto, hermanos. Por eso la Biblia dice que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Aquí en el libro de Hechos, dice el capítulo 3, abra conmigo la palabra del Señor al capítulo 3. Mejor, vamos al capítulo 2, versículo 38 primero. Dice así, hermanos, Hechos capítulo 2, versículo 38, porque Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahora escucha la palabra, ¿para qué? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiere decir que al momento de nuestro bautismo, cuando creemos en Jesús, nosotros ahora, hermanos, recibimos dos regalos al momento del bautismo. Dios quiere perdonar mis pecados pasados y a la vez quiere darme el don del Espíritu Santo para no regresar a pecar de la misma manera. Pero cuando vamos al capítulo 3, bueno, antes déjame decir algo. Este versículo 2:38 es el atrio donde moría el animal. Ahí, mis hermanos, no está hablando nada más que perdón de pecados. Ahí era donde el pecador era justificado, donde era perdonado de sus pecados. Aquella pobre alma, aquel hombre, aquella mujer que había pecado y había traído el animal, pudiera ir a la casa y dormir feliz porque había perdón, había sido limpio. Ahora pudiera ir a la casa perdonado. Pero cuando vamos al capítulo siguiente, mira lo que dice el capítulo 3, ahora el versículo 19. Dice casi la misma cosa. Y tal vez que una persona que no sepa muy bien de la Biblia piensa que es lo mismo, pero no, dice así, hermanos. Así que arrepentíos, está diciendo lo mismo. Al inicio aparentemente es lo mismo. Y dice convertíos, ahora ponga atención a las palabras, para que sean ¿qué? Borrados vuestros pecados. ¿Qué decía el capítulo 2:38? Para que haya perdón de pecados, pero aquí, hermanos, es el lugar santísimo, es donde va a ser borrado nuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, que es el derramamiento del Espíritu Santo de la misma manera. Bueno, mis hermanos, entonces, si vamos caminando bien con este tema, el Señor quiere derramarnos su Espíritu al inicio de nuestra carrera cristiana y al término. Y esto, hermanos, es lo que vamos a estudiar ahora. Porque para que haya una cosecha abundante al cierre de la obra, así como fue el inicio al Pentecostés, 3,000, 5,000, se bautizó mucha gente, el Evangelio fue a todo el mundo. Dios ahora va a hacer una obra mayor todavía. El libro de Santiago, capítulo 5, versículo 7, Santiago está después de Hebreos, capítulo 5, versículo 7, dice así, hermanos. Mira lo que dice el hermano
carnal de nuestro Salvador. Dice, por tanto, hermanos, mira la palabra, tened paciencia. ¿Es familiar esta palabra, mi hermano? Claro que sí. Acabamos de leer esta palabra en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba, ahí está, la lluvia. Hermanos, la lluvia es el símbolo del Espíritu Santo y hay la lluvia temprana y la lluvia tardía. Hay dos lluvias, una que está en Hechos 2:38, cuando yo acepto a Jesucristo, tengo el perdón de mis pecados pasados, toda una vida de locura, de rebelión. Dios me perdona mi pobre ignorancia, mi locura de hacer cosas malas. Como dice Ezequiel, el Señor quiere que me avergüence de mis pecados. Pero hay una otra lluvia, que es la última, que es la lluvia tardía. En portugués decimos la chuva, es la lluvia. Serodia y temporã son palabras distintas, pero lo mismo. Esta palabra temporã es la lluvia, mis hermanos, que viene a regar la tierra, a producir el crecimiento de la planta, pero viene el aguacero al tiempo del fin para madurar el grano. Por tanto, dice, tened paciencia. Por eso leía al libro Conflicto de los Siglos y en algunos temas pasados que la santificación es una obra progresiva. Pero debemos, hermanos, entender que esta obra, aunque es progresiva, no puede ser abortada. Y la iglesia está abortando esta obra ahora, diciendo, no hay esto de que podamos vencer el pecado y que vamos a ser santos enquanto Jesús no venga. Por eso, y que estoy leyendo, hermanos, que la palabra de Dios menciona que debemos aprender a perseverar. La palabra paciencia o perseverancia parece que van ahí al mismo rumbo. Perseverar, porque mis hermanos, el Señor quiere hacer una cosecha muy grande en este tiempo del fin. Creo que voy a hacer otro tema al futuro, hablando de por qué un ángel acelera el Señor y cuál es este ángel. Apocalipsis 18, el cuarto ángel. Pero ahora no voy a entrar en ese tema, es hermoso, hermanos. Qué triste que las iglesias no estudian nada de esos temas, nada. No saben nada de esos temas y por tanto, gloria, aleluya, todo culto y a la casa a pecar, a comer de todo, a hacer locura. Hermanos, tenemos que ahora venir a Jesús. Él es nuestro pastor, Él nos va a guiar a toda luz, a toda verdad, como dice el libro de Juan 1:9. Él nos quiere iluminar, Él es la luz verdadera, Él es nuestro supremo pastor, debemos seguirlo a Él, Él nos va a iluminar con su santa palabra. Ahí está el versículo, dice, aquella luz verdadera, está hablando de Jesucristo, el sol de la justicia, y que alumbra, ¿qué? A todo hombre venía a este mundo. Queridos hermanos, entonces, el Señor está diciendo en su palabra de que debemos tener paciencia, y debemos tener perseverancia, porque va a haber una cosecha. Pero mis hermanos, tenemos que entender que debemos madurar. No podemos quedar un granito todo tiempo a la tierra. El libro de Marcos, si usted viene conmigo al libro capítulo 4 de Marcos, versículo 28 y 29, mira lo que dice las palabras inspiradas. Marcos capítulo 4, versículo 28 y 29. Dice así, hermanos, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga. Después grano lleno en la espiga. Mira, esa traducción aquí, hay una otra que dice más clarito, hermanos, que la tierra siempre va a producir fruto. Pero ahí se entiende también, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Versículo 29. Y cuando el fruto está maduro, ahora mira, ponga atención a la palabra. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces, hermanos, ahora, si esto tiene sentido, lo que estoy leyendo, ¿por qué Jesús no vino todavía?
Porque allá em Apocalipse, eu acabo de ler que ele já está com a hoz em la mano. Ele já quer passar a herramienta para hacer a cosecha. Pero ¿por qué não lo hace? Será que ele está sentado allá feliz, mirando a desgraça na terra, tanto huracán, temporal, terremoto, e abuso de niño, e tanto sofrimento, hambruna? Será que ele está feliz contemplando este mundo e não quer venir por capricho? Não, é que não está madura a terra. E agora lhe hago uma pergunta, hermanos, ¿de quem é a responsabilidade? Hermanos, hay que entender este tema, porque desde ayer estoy dando varios temas explicando esto. Y cuando nosotros leímos, hermanos, el libro de Mateo, Jesús contó una parábola, parece que está el capítulo 25, venga conmigo. Aquí dice así, hermanos, Mateo capítulo 25, déjame, versículo 1. Entonces el reino de los cielos, 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas, versículo 2, versículo 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Versículo 3 dice así, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mira, mis hermanos, faltó algo. Tenía la Biblia, pero no tenía el Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu que produce la cosecha, que madura el grano. Versículo 4, mas las prudentes tomaran aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Ahora mire el versículo 5, hay algo raro ahí. Y tardándose el esposo. ¿Quién es el esposo? Pues seguro que todos que leemos la Biblia entendemos que es Cristo Jesús, es el marido, el esposo. Pero dice la Biblia que él tarda. ¿Y por qué tarda? Porque el mismo versículo está diciendo, es que las vírgenes durmieran, cabecearan todas, no solamente las insensatas o necias, pero también las demás, y dice, si durmieran. Ahora le hago una pregunta a mí mismo, ¿cómo es mi condición hoy? Yo estoy dormido, porque ahí dice que todas cabecearon, pastores, miembros, visitas, adultos, niños, estamos dormidos. Y por eso él tardó. No es que a propósito él tardó a ver que se agrada que me llegue tarde. No, él tardó porque ellas no estaban despiertas. Por eso el Señor no puede venir, porque no hay una cosecha, no hay nada preparado. Por tanto, hermanos, este ministerio, misión final, no criamos aquí apenas para agarrar dinero de la gente. Hay un propósito. Queremos, hermanos, terminar la obra. Pero no solitos. Tenemos que terminar la obra juntos. La obra está al hombro de todos nosotros. Por eso ayer decía a un tema que prediqué, que tenemos, mis hermanos, ahora una responsabilidad individual y una responsabilidad colectiva. Y tardándose el esposo, no es que Jesús dice, no, a ver, ¿qué pasa si yo me demoro otros 100 años? No. Es que no hay una cosecha, no está madura la cega, el grano no está preparado. Hermanos, nosotros no estamos preparados. Y por eso dice aquí el capítulo 25, hermanos, y a la medianoche, versículo 6, Mateo 25, 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Querido hermano, querida hermana, miren, si yo estoy listo o no, si yo me preparé o no, si yo tengo el Espíritu Santo o no, en algún momento el Señor va a venir. Por eso, mis hermanos, estamos ahora llamando a tanta gente, 1,000 personas que nos apoyen con $1,000, porque a través de este dinero vamos a llegar con el conflicto de los siglos, el libro La Fe de Jesús y otros materiales a tantas personas. Hermanos, tenemos que ahora hacer la obra de Dios, pero yo no puedo hacer solo, y mucho menos usted. Entonces, ¿qué tal si nos unimos? Uno hace una obra, una parte, otra hace otra, y ahora, entonces, de repente, no sé quién, pero alguien se despertó. ¿Por qué? Porque yo acabo de leer, dice, y a la medianoche, alguien gritó, ¡ahí viene el esposo! Alguien despertó. Gloria a Dios.
Alguien abrió los ojos y miró así un montón de luces. Y ahora miró al lado, todas las vírgenes estaban dormidas. Y empezó a clamar, el alto clamor, el fuerte pregón tiene que venir, hermanos. Alguien tiene que despertar ahora. Permita a Dios que cuando venga el Señor, yo no esté dormido y así perdido para siempre. Queridos hermanos, este tema que estoy trayendo este año 2023 no es un tema común. Yo tengo más de 40 años de estar predicando este mensaje. Alguna vez, algún tema ahí de justificación por fe, pero ahora, mis hermanos, el Señor me está abriendo los ojos. Primero, de que yo mismo estoy dormido, yo mismo no estoy preparado. Por eso, mis hermanos, ahora debemos dar prisa, porque en este momento tenemos un mensaje de vida o muerte, es para el mundo. Apocalipsis, hermanos, no es un libro cerrado, como decía Daniel 12, es un libro abierto. Por eso dice Revelation, revelación, no es un libro cerrado ni encubierto, es un libro abierto, revelación de Jesucristo. Apocalipsis 1:1. Dice claramente, hermanos, que Dios le dio para que a través del ángel pudiera hacer llegar a todos nosotros. Por eso entonces, nosotros ahora debemos, hermanos, atender este mensaje. Ahí está la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y dice así, hermanos, este libro, voy ahora a este librito aquí. Este librito se llama El conflicto de los siglos. Y dice así este capítulo, hermanos, Jesucristo nuestro abogado. Mira, a la página 478 dice así: los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deverão estar sem mácula. Por isso, Apocalipse 14 tem que ser estudado, tem que ser entendido, porque como Deus vai venir a ceifar ou cosechar uma igreja com mácula, cheia de arruga, cheia de defeito, toda impura, um montão de vírgenes dormidas? Não, meus irmãos, diz que suas vestiduras deverão estar sem mácula, seus caracteres purificados de todo pecado. Uau! Quando eu leio esta aqui, eu, Senhor, como vou a tu reino? Porque eu não hice esta obra, porque la dejé a um lado. E agora me dou conta, meus irmãos, que não é solamente que Jesus me quer perdonar, pero também há uma parte do ser humano, e não é lograr por minha própria obra. Isso é o que estamos predicando, irmãos, é dar o permisso. Deus não viola el libre arbitrio del ser humano. No, yo te voy a purificar, mismo que usted no quiera. Yo te voy a cortar este vicio, ese pensamiento malo, aunque no te agrade, Juárez. Yo te voy a limpiar. No, Dios no va a hacer esto. Él tiene que ver, hermanos, mi inclinación hacia lo espiritual. Él tiene que ver mi esfuerzo. Y ayer leí un texto poderoso de esta obra, ¿no? Y aquí tengo el otro texto que voy ahora a llegar ahí. Dice así, hermanos: sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado, por la sangre de la expiación. Mira, hermanos, aquí no está diciendo por el esfuerzo del hombre, aquí dice que debemos ser limpios por la sangre de la aspersión. Qué hermoso término, vamos a decir teológico, para que estudiemos en un tema completo, que es la sangre de la aspersión. Por eso dice Ezequiel 43:10, vamos a avergonzarnos de nuestros pecados. Cuando veamos que un inocente está muriendo a la cruz por mi culpa, por mis pecados, para poder darme la vida eterna. Sigo leyendo, dice así, hermanos: por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos. Mira, dos cosas. Porque, mis hermanos, o novo evangelho, um evangelho falso, nomás disse: não, Jesus nos vai salvar a todos, Ele é boa gente, Deus é amor, não, que Deus vai trazer condenação, nada. E não importa se um avança ou não avança, se hace ou não hace, é o mesmo, Jesus já morreu por nós outros, já nos salvou. Oh, mis hermanos, este é um evangelho falso. Por isso, há que estudar o santuário, é um processo de purificação. Sigo leyendo: por la gracia de Deus
y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis. Miren, mis hermanos, clarito, clarito dice aquí, y tengo otro libro aquí llamado Eventos del Tiempo Final, donde la sierva de Dios dice así, mis hermanos, al respecto de este capítulo 14. Dice, el mensaje es carta 28, 17 de febrero de 1900, Eventos del Tiempo Final, página 175. Dice, el mensaje del tercer ángel debe ser dado al mundo en forma directa y clara. Algunos han pensado que es mejor preparar el camino lentamente para presentar el tema del sábado. Hoy a la tarde vamos a hablar un tema del sábado a la luz de la guerra cósmica entre Cristo y Satanás. Y esto, mis hermanos, es el centro del mensaje, el sábado. Dice, pastor, usted ahora es legalista. No, hoy a la tarde vamos a ver esto cuando presentemos este tema. Dice, el mensaje de la verdad del sábado debe ser proclamada a voz en cuello, como lo dice el capítulo 58 de Isaías. Y en Apocalipsis 14 leemos, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Versículo 9 y 10. Así que este capítulo 14 no es una broma, no es, mis hermanos, una novela, esto es algo en serio, lo que estamos leyendo aquí en esta página. Ahora dice así, este mensaje abarca los dos mensajes anteriores. Se lo presenta en alta voz, es decir, con el poder del Espíritu Santo. La impresión causada por este mensaje será en proporción el fervor con que se proclame. Hermanos, a la luz de esto, entonces, ahora, nosotros debemos presentar este mensaje a la luz del mensaje de los tres ángeles. Y eso es lo que estamos hablando. Entonces miramos, hermanos, de que hay una cosecha en este momento que Dios quiere hacer. Y el sábado es como la pedra de toque de lealtad, porque está al centro de la ley. Por eso, hermanos, en este momento tenemos que enseñar toda la verdad, toda la doctrina. Y el mundo, al levantar un decreto dominical que ordene la observancia de un día falso, se coloca en problemas con el mismo dueño de la ley, el legislador, el que crió la ley. Pero vamos a hablar un poquito más de la cosecha. En el libro de Juan, al capítulo 12, versículo 24, el Evangelio de Juan, dice así, hermanos, al capítulo 12 y el versículo 24. Juan 12, 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hermanos, Jesús está hablando de él mismo, al capítulo 12, de su propia muerte. Pero también nosotros, como Jesús, debemos tomar para nosotros y aplicar la misma ley. De cierto digo que si el grano no cae en la tierra, no produce nada. Pero si cae en la tierra, va a producir mucho fruto. Quiere decir que la iglesia, entonces, no va a terminar la obra si no cae en la tierra para producir mucho fruto. Pero ¿qué tiene que hacer a la vez que cae en la tierra? Morir. Por eso, hermanos, ahora, este mensaje de Apocalipsis 14 es un orden que nosotros debemos morir al mundo, morir al pecado, morir al yo. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo,
Já não vivo eu, Cristo vive em mim. Esta é a hora, mis hermanos, que devemos permitir que o Senhor pueda brilhar em nós outros. Disse, com Cristo estou juntamente crucificado e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o que agora vive em la carne, lo vivo em la fé del Hijo de Deus, el qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A ver, hermanos, se estamos entendendo bem este tema. Este tema é um tema duro, porque está dizendo que se eu não cair em terra como lo hizo Jesus, ele morreu. E sua morte produjo uma cosecha de todos os anos, desde o início deste mundo até o final. Quer dizer, hermanos, que nós outros, para participar da última cosecha, também devemos morir ao eu. Aqui tenho um livro, El Deseado de Todas as Gentes, este livro. E a la página 625, diz assim, hermanos, a la página 625, a ver aqui onde está exatamente o que quero. Dice, página 625, por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. Al escribir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. ¿Se acuerda de Santiago 5, versículo 7? Que debemos esperar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Es el don del Espíritu Santo. ¿Se acuerda de Mateo 25? Que las vírgenes tenían entonces una lámpara, pero 5 de ellas no tenían el aceite, pues es el símbolo del Espíritu Santo. Portanto, Jesús dice aquí, hermanos, deseado, página 625, está rogando al Padre el mejor don para su iglesia. ¿Y cuál era el mejor don? Era la presencia del Espíritu Santo. Sigo leyendo, dice así. Dice, el Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. Hermanos, esta palavra é super importante porque o evangelho falso, agora que ha entrado nas igrejas, não há nenhuma regeneração. Eu me bautizo e 10 anos depois sigo o mesmo, fazendo todo o que hacía antes. Hablo de la mesma maneira, como a mesma comida, uso a mesma roupa, tenho os mesmos amigos. Este evangelho moderno não transforma, não cambia e, portanto, mis hermanos, o mundo não pode ser impactado com uma igreja dormida. Então, mis hermanos, nosotros miramos que hoje há um montão de gente dizendo, caiu Babilônia, pero se comporta de la mesma maneira que Babilônia. Sus modales, su temperamento, sus palavras, su coração, todo igual de Babilônia. Não há um cambio. Portanto, aqui diz que o Espírito Santo vai ser dado como um agente regenerador. Quer dizer que vai reconstruir, que vai limpiar, que vai levantar este tabernáculo, este templo que está derrumbado, que sou eu. Sigo leyendo, diz aqui. E sem esto, o sacrifício de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. Ahora escucha, el pecado podía ser resistido y vencido. Esto entra en contradicción con este evangelio falso que dice que no podemos vencer las inclinaciones pecaminosas porque tenemos un pecado original en nosotros. Esto es errado, hermanos. Si podemos y debemos vencer. Sigo leyendo. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad,
que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Queridos hermanos, gloria a Dios. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en la iglesia. Hermanos, aquí está algo tremendo, tremendo, porque siempre he escuchado así, que Jesús es como el sol y nosotros la iglesia como la luna. Entonces nosotros reflejamos la luz que viene del sol. Pero esto parece que está un poco lejos de la verdad. ¿Por qué? Porque aquí dice, hermanos, que Él no quiere solamente me iluminar un poquito, una lucecita así de luna. No, Él quiere reproducir su carácter en nosotros. Y usted va a decir, ¿reproducir? Sí, voy a terminar leyendo esto. Dice, acerca del Espíritu, la misma página 625, acerca del Espíritu dijo Jesús, Él me glorificará. El Salvador vino para glorificar el Padre, demostrando su amor. Así el Espíritu iba a glorificar a Cristo, revelando su gracia al mundo. La misma imagen de Cristo se ha de reproducir, aquí está la palabra, la misma imagen de Cristo, de Dios, perdón, se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios, wow, terminamos con chave de oro este tema. El honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección de carácter de su pueblo. Por eso ahora el ángel dice, Señor, puede venir con tu hoz, pasa la hoz en la tierra, la cosecha está preparada. Hay un pueblo que entendió la luz, aceptó la luz. No somos aquellos ya que tenemos un Dios que no puede guardarme de un virus, tenemos un Dios que no me puede perfeccionar y por eso todo tiempo estamos pidiendo perdón de nuestros pecados porque no podemos vencer nuestros pecados. Hermanos, Jesús quiere reproducir su carácter en nosotros. La sierva de Dios dice así, hermanos, el propósito de Satanás ha sido reproducir su propio carácter en los seres humanos. Qué tremendo, Satanás entonces está logrando éxito y Jesús no. ¿Qué va a decir usted el Señor? Ahí viene el esposo. Salí a recibirlo. Yo voy a orar, hermanos. Oremos para que Dios nos dé esta fe de Jesús y vamos a tener una gran cosecha en el planeta Tierra. Oremos. Amado Padre, gracias, Señor, por tu amor, por tu paciencia, por tu bondad, por tu misericordia. Bendícenos, Senhor, envia tu Espírito Santo, la lluvia tardía. Oh, Senhor, ajuda-nos a sermos como Jesus. Reproduzca em nós tu imagem, Senhor. Quita de nós toda aspereza de nosso caráter, toda impureza, Senhor. Llena-nos com tu Espírito. Te lo pedimos por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Queridos hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a usted que nos ayude a pasar la voz sobre la importancia de este canal, donde estamos estudiando los libros proféticos por excelencia como Daniel y Apocalipsis. Estamos estudiando, mis hermanos, sobre cómo preparar un pueblo para la venida del Señor. Apocalipsis 6, 17 dice, porque llegó el gran día de la ira del Cordero, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Así que la Biblia menciona sobre la importancia de preparar los 144,000. Estamos predicando sobre la verdad presente, los pilares de la fe, la plataforma de la verdad, el santuario, el juicio investigador, el santo sábado, la reforma pro salud, la obra médico-misionera. Invita, mis hermanos, a tus amistades, tus familiares, tus colegas de trabajo, para que juntos, como dice Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrarte